Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por acompañarnos una vez más en este canal Verdades de la Biblia. Hoy tenemos un tema muy importante que hemos tocado en tiempo pasado, pero hoy vamos a traerlo y con ciertos matices diferentes. Y tiene por título, ¿el Hijo fue engendrado en la eternidad? Es una pregunta que nos hacemos en este video. ¿El Hijo fue engendrado en la eternidad? Y para desarrollar esta pregunta vamos a presentar primeramente algunas posiciones que encontramos en los primeros siglos de la era cristiana, eran posiciones trinitarias o con cortes trinitarios. Y también vamos a presentar a dos personajes muy importantes dentro de la historia del cristianismo, que es Mileto de Sardes, quien nace en el año 100, y también Ignacio de Antioquía, que nace alrededor del año 35 después de Cristo. Cuando nosotros le preguntamos a un trinitario cuál es la razón bíblica, porque nos interesa saber la razón, pero bíblica. ¿Cuál es la razón bíblica por la cual para la Trinidad existe un Padre eterno y un Hijo eterno, siendo que según la Trinidad, tanto el Padre como el Hijo son dos personas coiguales y coexistencialmente? Si son iguales y ambos son coexistenciales, porque hay una diferencia en que uno sea padre y el otro sea hijo. Deseamos saber la razón bíblica de esa pregunta. Normalmente escuchamos a trinitarios decir que la razón por la cual uno es padre y otro es hijo es porque la primera persona engendró en la eternidad a la segunda persona, llegando la primera persona a ser padre y la segunda persona llega o llegó a ser hijo. Esa es la razón que normalmente encontramos de los trinitarios. Si nosotros le preguntamos a ellos, bueno, pero si el Hijo fue engendrado por el Padre, entonces el Hijo fue después del Padre. Y ellos dicen, no, no, el Hijo es tan eterno como lo es el Padre, porque cuando el Hijo fue engendrado en un espacio atemporal donde no hay tiempo, no hay un antes, no hay un después. Entonces, cuando el Hijo fue engendrado, como no hay tiempo, no hay un antes ni un después, entonces el Hijo es eterno, tan eterno como lo es el Padre. Y eso realmente es un gran problema para el mundo trinitario. Pero vamos a desarrollar este tema y será de gran bendición. Hay un personaje muy pero muy conocido dentro de la historia del cristianismo y es Orígenes. Orígenes es considerado por los trinitarios un gran defensor de lo que hoy la Trinidad cree. Muchos trinitarios ven en Orígenes a una persona en el cual se puede confiar de sus escritos en relación a la identidad del Señor Jesús. Orígenes nace a finales del segundo siglo, nace en el año 184 y muere en el tercer siglo, en el año 253 después de Cristo. Orígenes, dentro de sus escritos, hay un escrito que se llama Los Principios. Y en ese tratado de los principios por Orígenes, Orígenes dice lo siguiente: la generación del Hijo no es como las generaciones naturales. Para empezar, Orígenes nos está diciendo que la generación del Hijo, refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad, no es una generación como nosotros entendemos dentro del plano natural. En otras palabras, la generación del Hijo es de un corte divino, no en el tiempo, sino en la eternidad.
Orígenes dice lo siguiente: es cosa blasfema e inadmisible pensar que la manera como Dios Padre engendra al Hijo y le da el ser. Bueno, aquí hay dos cosas para considerar. Primero, Orígenes nos está diciendo que el Hijo fue engendrado por el Padre. Y lo segundo que nos dice es que por causa de ese engendramiento, el Hijo recibe el ser del Padre quien lo engendra. Y si eso es correcto, entonces no puede haber una coigualdad de personas en el ser de Dios, como lo cree la Trinidad en el día de hoy, siendo que el Padre existe por sí mismo y la persona del Hijo existe porque recibe del Padre el ser, hablando ontológicamente de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, si hay algún amigo trinitario que está viendo este video y usted quiere participar y dejarnos un comentario, me gustaría saber qué piensas acerca de lo que Orígenes creía. Dos cosas. Uno, que creía que el Hijo fue engendrado por el Padre en la eternidad y que a causa de ese engendramiento el Hijo recibe del Padre su ser de manera ontológica. ¿Cree usted lo mismo, amigo trinitario, de lo que creyó en su momento Orígenes? Déjanos tu comentario y háznoslo saber. Llegamos al concilio de Nicea efectuado en el año 325 y el concilio de Constantinopla efectuado en el año 381. En estos dos concilios encontramos que se manifiesta que el Hijo nació del Padre antes de todos los siglos y que fue engendrado, no creado, engendrado del Padre antes de todos los siglos, y que el Hijo es Dios de Dios. Vamos a leer el credo de Nicea y de Constantinopla. Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios. Bueno, aquí vemos que el Hijo nace del Padre antes de todos los siglos. Podríamos pensar que si hablamos de nacimiento, tenemos que hablar de un punto de partida, porque todo lo que nace tiene un principio. El trinitario va a decir que no, y la razón por la cual va a decir que no es porque nace precisamente antes de todos los siglos, en un espacio atemporal, donde no hay un antes ni un después. Dice engendrado de la misma naturaleza del Padre, porque se entiende que todo lo que nace o es engendrado obtiene la misma naturaleza de aquel que lo engendró. Cuando se dice que Jesucristo es Dios de Dios, es porque los trinitarios están presentando que la segunda persona, el cual es el Dios Hijo, tiene su procedencia en la primera persona, el cual es el Dios Padre. En otras palabras, el Dios Hijo que procede del Dios Padre. Por eso el término Dios de Dios. Y a mi manera de ver, pues eso sería otro problema. Porque mientras que el Padre subsiste por sí mismo, el Hijo tiene su procedencia en el Padre. Y eso sencillamente no permite que sean coiguales en el amplio sentido de la palabra. Además de esto, encontramos a Ignacio de Antioquía, quien manifiesta en una de sus cartas, en la carta a los Efesios, que Jesucristo fue engendrado como un hombre nacido de mujer, pero que en la eternidad no es engendrado. Y eso lo veremos más adelante. Cuando nosotros leemos el credo del concilio de Éfeso efectuado en el año 431, dice: confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios,
ha sido engendrado del Padre. Podemos darnos cuenta que la palabra unigénito para estos trinitarios viene por causa de que ha sido engendrado. No podríamos hablar de unigénito si no hablamos de engendramiento. Unigénito significa único engendrado. Hijo unigénito de Dios. Ha sido engendrado del Padre desde antes de todos los tiempos en cuanto a su divinidad. ¿Qué nos están diciendo estos padres trinitarios? Que el Hijo o la segunda persona para ellos fue engendrado en la eternidad según la divinidad del Padre. Y si el Hijo nace del Padre porque fue engendrado del Padre, pues el Hijo obtiene la naturaleza de aquel que lo engendró. De esta manera el Hijo llega a ser igual en divinidad al Padre quien lo engendra. Y que en cuanto a su humanidad nació de una virgen en el cumplimiento del tiempo. Entonces, estos padres trinitarios también nos están enseñando que el Hijo tiene un nuevo nacimiento, un nuevo engendramiento, ya no en la eternidad, sino en el tiempo, y que ese engendramiento y ese nacimiento es por causa de la manifestación de Dios en carne como un verdadero hombre nacido de una mujer sin dejar de ser Dios. En el segundo concilio de Constantinopla, efectuado en el año 553, ya se presenta esto de una manera más explícita y dice: si alguno no confiesa que hay dos nacimientos de Dios, refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad, antes de los siglos, sin tiempo e incorporalmente, otro en los últimos días, cuando él mismo bajó de los cielos y se encarnó en la gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella, el tal sea anatema. Bueno, aquí hay algunas cosas que solamente son de corte católico. Cuando hablamos de la gloriosa Madre María, eso es catolicismo al más alto nivel. Pero en relación a esta enseñanza, estos padres trinitarios manifestaron que si una persona no confiesa que Jesucristo experimentó dos nacimientos, el tal sea un anatema o un maldito. ¿Qué piensa usted, apreciado hermano y amigo? ¿Cree usted que si una persona no cree que Jesucristo haya nacido dos veces, es un maldito? El primer nacimiento sería en la eternidad, el segundo en el tiempo. Cuando se habla de dos nacimientos, los trinitarios entienden que uno es en la eternidad por el Padre de un corte divino y el segundo nacimiento es en el tiempo según la manifestación de Dios en carne como un verdadero hombre sin dejar de ser Dios. El que no confiesa, según estos padres trinitarios, que Jesucristo haya nacido dos veces es un maldito, es un anatema. De tal manera, querido amigo trinitario, si usted no cree esto, para los padres trinitarios usted es un maldito. Pero vamos a presentar a Mileto de Sardis. Y en la Enciclopedia Católica Online, los católicos, cuando presentan a Mileto de Sardis, manifiestan que él fue obispo de Sardis
y escritor eclesiástico prominente de la segunda mitad del siglo II. Estos católicos también dicen lo siguiente de Mileto de Sardis. Fue enterrado en Sardis y había sido una de las grandes autoridades de la iglesia de Asia. Entonces vale la pena saber qué dijo este hombre, el cual era una de las grandes autoridades de la iglesia de Asia. O sea que Mileto de Sardes no era un cualquiera, sino que tenía un estatus, una posición muy elevada dentro de las autoridades de la iglesia de Asia. Ahora, ¿qué dijo Mileto de Sardes con relación a Jesús? Mileto de Sardes nace a comienzos del siglo II. Nace en el año 100. Nace en el año 100. Y muere en el año 180 después de Cristo. Y Mileto de Sardes manifestó que Jesucristo era por naturaleza a la vez Dios y hombre. ¿Quién dijo eso? Bueno, una persona de mucha influencia, una autoridad de la iglesia de Asia. Y él manifestó que Jesucristo por naturaleza a la vez era Dios y también hombre. También dijo lo siguiente, él, refiriéndose a Jesucristo, es todas las cosas. En cuanto juzga, es ley. En cuanto enseña, verbo. En cuanto engendra, padre. Aquí hay algo interesante, porque Mileto de Sardes está diciendo que Jesucristo es padre por cuanto engendra. Esto lo cree un trinitario en el día de hoy, porque Mileto de Sardes, según la Enciclopedia Católica, era una de las autoridades de la iglesia de Asia. Y este personaje creía que Jesucristo es Padre por cuanto engendra. En cuanto a sepultado, hombre. En cuanto resucita, Dios. En cuanto es engendrado, Hijo. Entonces observe lo que entendía Mileto de Sardis siendo una persona, una autoridad dentro de la iglesia de Asia, ¿verdad? ¿Qué creía él? Bueno, que Jesucristo era por naturaleza Dios y era por naturaleza hombre. Era padre por cuanto engendra y era hijo por cuanto fue engendrado. ¿Un trinitario en la actualidad cree eso? Observe que esto es lo que cree la doctrina de la unicidad. La unicidad cree que Jesucristo es Dios y es hombre, que tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana. Que Jesucristo como Dios es Padre, es quien engendra. Y Jesucristo como un verdadero hombre nacido de mujer es engendrado. Así que Mileto de Sardes era un completo unicitario, el cual según la Enciclopedia Católica Online, Mileto de Sardes era una de las grandes autoridades de la iglesia en Asia. Esto es muy, pero muy importante. Querido amigo, ¿qué piensas tú de lo que creía Mileto de Sardes siendo una autoridad muy importante dentro de la iglesia? Que creía que Jesucristo es Padre por ser quien engendra y es Hijo por haber sido engendrado. Déjanos tu comentario en la parte de abajo de este video. Nos gustaría saber
¿qué piensas tú sobre la declaración de Mileto de Sardes? Ahora, según lo que encontramos en el segundo concilio de Constantinopla del año 553, en este concilio se decretó o se manifestó que toda persona que no creyera que Jesucristo había nacido dos veces era un maldito, era un anatema. Bueno, Mileto de Sardes, el cual era una persona muy importante e influyente dentro de las autoridades de la iglesia en Asia, según la enciclopedia católica, sería un completo maldito, sería un anatema, porque Mileto de Sardes nunca creyó en dos nacimientos de Jesús, como lo creyeron los padres trinitarios en los concilios antes citados. Así que antes, mucho antes que Orígenes, que los concilios, ya Mileto de Sardes había manifestado como líder religioso de la iglesia en Asia que Jesucristo tenía dos naturalezas, que era Dios y hombre, que era padre por ser quien engendra, que era hijo por ser engendrado. Eso no es Trinidad. Yo no he conocido a un trinitario que crea o enseñe lo que enseñó Mileto de Sardes. Llegamos a Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía es un personaje que a mi manera de ver tiene un poco de más valor que Mileto de Sardes por causa de la cercanía que él tuvo en su momento de los apóstoles del Señor Jesucristo. Siendo que Ignacio de Antioquía nació en el año 35 después de Cristo aproximadamente, donde hay una leyenda del siglo X, donde se dice que Ignacio de Antioquía es el niño que Jesús llamó, según Mateo capítulo 18, verso 2. Ignacio de Antioquía fue discípulo directo del apóstol Juan y fue el segundo sucesor del apóstol Pedro como obispo en Antioquía. Y la fecha de su muerte fue en el año 106, en su peregrinación, él muere en el año 106 en el circo romano, ¿verdad? Entonces, cuando Ignacio de Antioquía iba en su peregrinación rumbo a su martirio, él escribe 7 cartas, la cual una de ellas fue dirigida a la iglesia en Éfeso. Y en esa carta, en el punto 7, Ignacio dice lo siguiente: porque algunos son propensos a engaño malicioso del nombre, y lo propagan y hacen ciertas cosas indignas de Dios. A estos tenéis que evitarlos como si fueran fieras, porque son perros rabiosos que muerden a escondidas, contra los cuales deberías estar en guardia, porque son difíciles de sanar. Ahora observe lo que Ignacio de Antioquía sigue diciendo. Solo hay un médico de la carne y del espíritu, engendrado y no engendrado. Ignacio, refiriéndose a Jesucristo, dice que Jesucristo es engendrado y no engendrado. De tal manera, según lo que encontramos en el credo que se efectuó en el año 553 en el segundo concilio de Constantinopla, Ignacio de Antioquía sería otro maldito, al igual que Mileto de Sardes. Ignacio de Antioquía sería un maldito porque él no cree que Jesucristo tuvo dos engendramientos o dos nacimientos. Ignacio de Antioquía manifestó que Jesucristo es engendrado, refiriéndose a Dios en el hombre o Dios manifestado en carne, y también se refirió a Jesucristo como el Dios que no ha sido engendrado.
engendrado y no engendrado. Eso lo creía Ignacio de Antioquía. En la eternidad, Jesucristo no fue engendrado. Él es el Dios quien engendra. En el tiempo, Jesucristo, como un verdadero hombre nacido de una mujer, fue engendrado porque Dios, el Dios inengendrado, ¿verdad?, se manifestó en carne como un hombre nacido de mujer, sin dejar de ser el Dios que siempre ha sido. Tanto Mileto de Sardes como Ignacio de Antioquía, según los padres trinitarios, de acuerdo al credo del Segundo Concilio de Constantinopla, son unos malditos, son unos anatemas. ¿Qué piensa usted de lo que dijo Ignacio de Antioquía? Que Jesucristo es engendrado y no engendrado. Eso va en contravía a los concilios trinitarios y va en contravía a la declaración del concilio trinitario efectuado en el año 553 en el Segundo Concilio de Constantinopla. ¿Qué piensan los amigos acerca de Ignacio de Antioquía y Mileto de Sardes? ¿Cree usted como Mileto de Sardes que Jesucristo es Padre por ser quien engendra y es Hijo por ser engendrado? ¿Cree usted como Ignacio de Antioquía que Jesucristo es engendrado y no engendrado? ¿O cree usted como los padres católicos que manifestaron que toda persona es maldita si no cree que Jesucristo fue engendrado dos veces, uno en la eternidad y otro en el tiempo? Déjanos tu comentario en este video. En la segunda parte, porque este video va a tener una segunda parte, en la segunda parte vamos a tocar algunos aspectos importantes acerca de la causa y el efecto en la eternidad. Y para eso vamos a presentar algunos videos de Dante Urbina, el cual es filósofo, un hombre muy conocido, y él es católico trinitario. Así que vamos a ver cómo él explica esto de la causa y efecto en la eternidad, para complementar en esta segunda parte este hermoso estudio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya sabes, déjanos tus comentarios. Quisiera que me dieras 3 comentarios. 1, ¿piensas tú lo que dijo Orígenes? Que la persona del Hijo recibe su ser del Padre cuando fue engendrado. ¿Crees tú eso? 2, ¿crees tú lo que dijo Mileto de Sardes, siendo un líder de la iglesia, manifestando que Jesucristo es Padre por ser quien engendra y es Hijo por ser engendrado? Y 3, ¿crees tú lo que dijo Ignacio de Antioquía cuando dijo que Jesucristo es engendrado y no engendrado, teniendo el mismo pensamiento que posteriormente obtuvo Mileto de Sardes? Creo que la Trinidad se equivoca enormemente y Mileto de Sardes e Ignacio de Antioquía dan prueba de eso. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. También te invito a que compartas este video en las redes. Te invito a que nos regales un like para que este canal siga creciendo y dale click a la campanita para que estés informado de los próximos videos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.